Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. Un paseo por el Monte Palatino y el Foro Romano es más que un simple viaje a un sitio arqueológico, es un viaje al corazón de la antigua Roma. Aunque hoy son solo una vasta extensión en ruinas, en el pasado, estos lugares ostentaron un gran esplendor. En ellos se asentaban templos blancos relucientes, grandes basílicas, fastuosos palacios y amplios espacios públicos que hacían honor al gran imperio que entonces gobernaba la mitad del mundo conocido. Explorar el Foro Romano y la colina palatina puede parecer abrumador ya que todos lo que ves son ruinas, pero no te preocupes. En este vídeo te explicamos el significado de los monumentos y te mostramos reconstrucciones de cómo lucían posiblemente los edificios cuando la antigua Roma estaba en su apogeo. El Foro Romano, ubicado en el valle entre las colinas Palatina y Capitolina, era el núcleo político, económico, cívico y religioso de la antigua Roma. Situado a 40 metros sobre el Foro Romano, el Monte Palatino tiene el honor de ser la parte más antigua de la ciudad, un espacio lleno de mitología y ruinas monumentales. Cuenta la leyenda que los fundadores de Roma, los hermanos gemelos Rómulo y Remo, fueron encontrados y criados por una loba en una cueva del Palatino. Este vínculo íntimo con las raíces de la civilización romana convirtió al Palatino no simplemente en una colina, sino en un símbolo de la fundación y la gloria de Roma. Aunque hoy solo vemos una gran extensión de ruinas, el foro era el área de reunión principal de Roma. Según las crónicas, la zona se acercó más a lo que hoy entendemos como foro alrededor del año 500 a.C., cuando se estableció la República de Roma. A diferencia de las plazas planificadas previamente en otras partes de Roma, nunca hubo un gran diseño para el Forum Romanum, su nombre en latín. Simplemente se transformó adaptándose a los cambios en las actitudes sociales y el aumento de la demanda. La Vía Sacra, que pasaba bajo el Arco de Tito y atravesaba el foro, era la calle principal de la antigua Roma, por la que desfilaban procesiones triunfales entre la colina Capitolina y el Coliseo. El Arco de Tito fue construido en el año 81 después de Cristo por el emperador Domiciano, para conmemorar la victoria de Roma sobre Jerusalén y honrar al emperador Tito. La Basílica de Magencio y Constantino se considera por muchos historiadores como lo que fue el edificio más grande e importante en el Foro Romano. El término basílica en la antigua Roma no se refería a un edificio religioso. La basílica era un espacio con múltiples usos, desde un palacio de justicia hasta lugar de transacciones comerciales. Las basílicas romanas tenían grandes espacios centrales flanqueados por ábsides, un estilo arquitectónico que más tarde se trasladó a las iglesias cristianas. Uno de los edificios más sagrados e importantes de la antigua Roma era el Templo de Vesta, donde se guardaba el fuego sagrado, objetos importantes y documentos sagrados, como el testamento del emperador. La llama estaba custodiada por las Vestales, 6 niñas seleccionadas de entre las mejores familias de Roma. Este fuego eterno fue de gran importancia en Roma. El primer día del nuevo año los romanos apagaban los fuegos de sus casas y encendían otros nuevos con la llama del templo de Vesta. Junto al templo de Vesta se encontraba la casa de las vírgenes vestales, la residencia de las 6 sacerdotisas que protegían la llama sagrada.
Este edificio redondo es el único monumento completo, con su puerta de bronce original y preciosas columnas de pórfido. Durante mucho tiempo el edificio se identificó como el templo dedicado a Rómulo, hijo divinizado del emperador Magencio. Otra teoría más reciente sostiene que el edificio era en realidad un templo consagrado a los penates, los dioses protectores de los hogares. En el siglo VI, el templo se integró en la Basílica de los Santos Cosma y Damián, lo que justificaría su estado de conservación. El templo de Antonino Pío y su esposa Faustina fue erigido en el año 141 después de Cristo, en honor a la emperatriz deificada, y tras su muerte, codedicado a su marido. De la fachada sobreviven 6 columnas con capiteles corintios, junto con varias columnas a los lados. El área entre el templo de Vesta y el templo de Antonio Pío y Faustina marca el sitio de la Regia. Según la antigua tradición, la Regia fue construida como palacio real por Numa Pompilio, el segundo rey de Roma. Más tarde, la Regia se convirtió en la sede del Pontifex Maximus, el máximo funcionario religioso de Roma. Julio César habría llevado a cabo sus asuntos oficiales desde este lugar, durante su tiempo como pontífice máximo. Construido en el año 29 a.C. por Augusto, se dice que este templo fue erigido en el lugar donde César fue incinerado espontáneamente por la multitud afligida. Fue el primer templo construido para un hombre que se convertiría en Dios, según la creencia romana. Esto marcó el comienzo de la religión estatal romana y el culto al emperador como Dios. En el lado noroeste del foro se ubicaban los espacios de reunión de organismos políticos, la curia y el comitium. La curia sirvió como sede del Consejo del Senado romano, aunque el Senado podía reunirse en cualquier espacio ritualmente demarcado por los sacerdotes romanos. Hoy en día queda poco del comitium, pero fue un complejo arquitectónico clave para eventos políticos y sagrados durante la época de la República Romana. Tanto la Basílica Emilia como la Basílica Julia eran grandes edificios, sedes para actividades comerciales y jurídicas. Sin embargo, la Basílica Julia estaba más orientada a los procedimientos administrativos y judiciales. El Senado romano y la población solían construir arcos de triunfo en honor a los emperadores y generales victoriosos. Este gran arco triunfal se erigió para Septimio Severo y sus hijos Caracalla y Geta, después de sus victorias sobre el Imperio Parto en las fronteras orientales del Imperio Romano. El templo de Saturno se considera uno de los primeros templos del Foro Romano. La primera versión se edificó alrededor del 498 a.C., pero fue reconstruido en el año 42 a.C. y nuevamente en el siglo III de nuestra era. Durante la República, este templo albergaba el tesoro estatal y desde aquí comenzaban las celebraciones anuales de las Saturnales. Santa María la Antigua es la iglesia cristiana más antigua del Foro Romano. Fue construida a mediados del siglo VI sobre los restos de un gran complejo arquitectónico del período de Domiciano.
Santa María la Antigua conserva en sus paredes un importante patrimonio de frescos de influencia bizantina, que ocupan unos 250 metros cuadrados. Aquí también se ha descubierto la rampa de Domiciano, que conducía a los palacios imperiales en el Palatino. El Monte Palatino es ampliamente conocido como el lugar legendario de la fundación de Roma. Según la mitología, el Monte Palatino era el lugar donde los gemelos Rómulo y Remo fueron encontrados por la loba Luperca, un animal sagrado del dios Marte. Luperca amamantó a los pequeños hasta que el pastor Faustulo descubrió a los bebés. Este se los llevó a casa y los crió, junto con su mujer. Otra versión sostiene que el término loba, en latín lupa, era también utilizado para referirse a las prostitutas de la época. Según esta hipótesis, los gemelos fueron encontrados por una prostituta, quien los crió junto a su esposo Faustulo. Cuando Remo y Rómulo crecieron, decidieron construir una ciudad. Como sucede a veces entre hermanos, discutieron sobre dónde establecer la nueva ciudad. El desacuerdo tuvo un final violento. Rómulo mató a su hermano gemelo. Luego, Rómulo se convirtió en el primer rey de la ciudad que lleva su nombre, el 21 de abril del 753 a.C. En la época de la antigua Roma, el Monte Palatino era el pináculo de la aspiración urbana, el enclave exclusivo donde los emperadores y la nobleza residían en una opulencia incomparable. Era más que un barrio, era una declaración de riqueza y poder. Después de la decadencia de Roma, el Monte Palatino quedó abandonado, y sus antiguas glorias quedaron en ruinas. En la Edad Media y en el Renacimiento se construyeron iglesias, palacios y jardines sobre los restos. Si bien algunas de las ruinas del Monte Palatino siguen siendo montones de escombros, aún se puede apreciar alguna parte del Palacio de Domiciano. La construcción del palacio fue completada en el año 92 después de Cristo por el emperador Tito Flavio Domiciano y fue ampliada por Septimio Severo. El palacio se dividía en tres secciones: la Domus Flavia, la Domus Augustana y el estadio. La Domus Flavia era el ala pública, mientras que la Domus Augustana era el área residencial privada del emperador. El llamado hipódromo o estadio de Domiciano tiene la apariencia de un circo romano, pero es demasiado pequeño para haber albergado carreras de carros. Se cree que era un enorme jardín y lugar de eventos privados. Si te hemos inspirado a visitar el Foro Romano y la Colina Palatina, en la descripción del vídeo encontrarás consejos que te pueden ayudar a planificar tu visita. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto.